Dicen que la persona que Dios tiene para uno, incluso si está al otro lado del mundo, te encuentra. Ella es Kate y un día mientras vendía zapatos en Colombia, llegó un cliente a su almacén. Y sin planearlo, este cliente resultó ser un ciudadano estadounidense que se enamoró de Kate y se la trajo a vivir a Estados Unidos, a ella y a su hija con la visa K1. No se vayan a perder ni un solo segundo esta entrevista porque hoy Katy nos va a contar cómo fue que consiguió esa tan anhelada visa. La K1. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Tati Arévalo y el día de hoy me encuentro con una persona que nos va a contar un súper testimonio. Ella es Katy de Latinas por el Mundo. Katy llegó a Estados Unidos con una visa muy especial, de hecho yo diría que es una de las más anheladas, y nos va a contar cuánto cuesta esa visa, cuánto tardó para obtenerla y qué ha vivido en todo el proceso de ser una visa de fiancé aquí en Estados Unidos. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar ya mismo con esta entrevista. Bueno, Katy, vamos a empezar con la pregunta del millón. ¿Cómo hace una colombiana para conocer un esposo americano? Cuéntanos, ¿eso fue por internet o tú cómo conociste a tu esposo cuando tú vivías en Colombia? Bueno, Tati, yo conocí a mi esposo porque él viajó a Medellín hace ya aproximadamente 9 años y allá nos conocimos, coincidimos en un lugar donde yo trabajaba y pues todo comenzó desde ahí. Desde ahí empezamos a tener una relación de amistad y luego ya se convirtió en una pregunta y en una respuesta que yo un día le di. ¿Y cuál fue esa pregunta que te hizo este americano que te cambió la vida, Katy? Cuéntanos. Ya, la pregunta que él me hizo fue que si a mí me gustaría venirme a vivir a los Estados Unidos y yo le dije que sí, porque la realidad es que en ese momento yo tenía una niña que tenía aproximadamente 6 años y la verdad era que yo quería como un mejor futuro para ella. Siempre pensamos así en el sueño americano para nosotros y también para nuestros hijos. Entonces, después de hablar como un periodo de unos cuantos meses, decidimos de que yo iba a viajar aquí a Estados Unidos. Ay, Katy, ¿cómo así? Entonces, una persona que no viva en Estados Unidos puede tener un novio americano y venirse a vivir con él a los Estados Unidos. ¿Cómo funciona ese proceso? Cuéntanos. No, Tati, todo tiene un proceso y en este caso aplicamos para la visa K1 o la visa de prometidos o la visa como la llaman, la visa fiancé, y esta consiste en lo siguiente. Primer requisito, la persona que te pida debe ser un ciudadano estadounidense. Segundo, la persona debe tener ingresos mínimos de $24,000 por año. Tercero, la persona que te pida debe estar al día con el pago de impuestos en Estados Unidos. Cuarto, la persona que te pida no puede haber traído más de 2 prometidas a Estados Unidos. Quinto, fotos, videos y evidencia. El ciudadano estadounidense que te pida debe haberte visto por lo menos una vez en esta vida. 6. No tener historial de violencia. Ninguno de los dos debe tener antecedentes de abuso doméstico. Y punto extra para tener presente es que el gobierno les da 90 días para que la persona, una vez llegue a Estados Unidos, obtenga matrimonio con el ciudadano estadounidense. Si esto no pasa, esta persona automáticamente pasa a ser un indocumentado más en Estados Unidos. Recuerda, en la visa K1 no importa tu edad, ni tu capacidad económica, ni tu nacionalidad, ni tu pasado, ni tu género. Aquí lo más importante es demostrarle al gobierno que tienen una relación sentimental genuina entre ambas partes. Katy, bueno, y en este caso que tu proceso incluyó a tu hija, que en ese entonces tenía 6 años, cuéntanos cómo fue eso. Los hijos, cuando son hijos naturales, en este caso yo era madre soltera, entonces mi hija ingresó en el mismo proceso que el mío. O sea, esto quiere decir que en el mismo formulario incluimos a mi hija. En pocas palabras, si el hijo o la hija tiene el apellido del papá o la mamá, ¿el proceso se complicaría entonces? Sí, claro que sí, se va a complicar un poquito, ya ahí sí no sé cómo sería el proceso, pero sí se complicaría un poquitico más. Porque dependerá entonces de la autorización de la persona contraria, sea papá o sea mamá. Bueno, Katy, la pregunta del millón, ¿cuánto puede costar esta visa de fiancé o visa K1 para que lo traigan a uno aquí a Estados Unidos?
Bueno, en mi caso fue hace 9 años, o sea que yo creo que los precios han variado mucho, pero ahora tengo entendido que está entre $1,000 y $2,000. Bueno, también dependiendo si no tienes pasaporte, tendrías que sacar el pasaporte, hay unos exámenes médicos que tienes que pagar adicional. También recuerdo que en mi caso me tocó pagar 4 vacunas y te hacen examen del pulmón, o sea que todo eso es como que aparte. Y me imagino que si vas a pagar abogado, pues el costo se te va a elevar. Katy, hablemos del tiempo de este proceso. Si lo pusiéramos en una línea de tiempo, a mí me gustaría saber cuánto tardó tu proceso, pero entonces, desde el momento que tú conociste a tu esposo, ¿cuánto tiempo duró la relación de noviazgo para que él ya te pidiera? Y cuando él empieza a llenar esta aplicación que tú nos comentas, ¿cuánto tiempo tarda él en que le aprueben ese proceso? Y cuando les aprueban este proceso, ¿cuánto tiempo tardas tú para llegar a Estados Unidos con tu hija? Pero cuando llegas a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tardas tú para lograr tu residencia aquí en Estados Unidos? Bueno, Tati, en mi caso fue algo muy rápido, digámoslo así, fue algo muy rápido porque yo conocí a mi esposo, como decir, un principio de año, y prácticamente en noviembre de ese mismo año yo ya estaba aquí en Estados Unidos. O sea que el proceso de nosotros duró más o menos aproximadamente 8 meses. Bueno, y cuando ya llegué aquí a Estados Unidos, nos dan 90 días para podernos casar, y en esos 90 días ya tú decides obviamente si te casas o no con la persona. Si no, para que te les quede claro, si tú no te casas, tú te tienes que devolver a tu país de origen, tú no te puedes quedar acá, porque ya quedarías ilegal. Y en mi caso yo me casé y más o menos metimos el proceso y se duró aproximadamente, yo digo que 8 meses. Bueno, y les voy a contar mi experiencia. Yo llegué aquí con 2 colombianas más que conocí precisamente pidiendo la visa en Colombia, y una de ellas iba a Miami, otra iba a Massachusetts y yo venía para acá, para California. Entonces, el primer proceso que salió, todas casi nos casamos al mismo tiempo, todas fuimos como muy, muy similares, y recuerdo que a mí fue la primera que me llegó la residencia. Katy, qué interesante saber que 3 colombianas que radican sus documentos casi que en el mismo momento, pero que están en diferentes lugares de Estados Unidos, reciben la residencia en diferentes tiempos. Entonces me parece muy interesante que lo tengamos presente, que tu proceso dependerá de la ciudad y el estado donde tú estés en este país. No es lo mismo quizás que estemos en Nueva York, que estemos en California, Massachusetts. Pero bueno, lo importante es saber que en el caso de Katy, ella le tardó el proceso menos de 8 meses. Cuéntanos algún choque cultural que hayas sentido, pues viviendo en Colombia siempre y llegar a Estados Unidos, de pronto con tu pareja, que algo raro. Cuéntanos. Ay, bueno, claro que sí. Ustedes saben que siempre hay choques culturales cuando son de dos culturas diferentes. Y para mí lo más difícil fue adaptar mi forma de vestir. Porque cuando yo llegué acá, yo llegué en noviembre, y si muchos saben, aquí están las 4 estaciones, y yo llegué en ese friazo terrible. Y entonces pues yo llegué como toda colombiana, con mis escotes, con mis cosas y con mis colores. Entonces aquí como que la gente en invierno como que todo es más oscuro, como que todo el mundo y yo no. Entonces como que eso sí me chocó, y cuando él me lo decía como que yo me enojaba. Yo decía, pero porque me quiere cambiar la forma de vestir. Pero no era eso, él lo que quería era que encajara en la cultura y en lo que era llegar aquí. Katy, ¿y tu esposo es americano o está cruzado con alguna otra cultura? Tati, mi esposo es mexicano, pero llegó acá a Estados Unidos cuando tenía como aproximadamente 9 años, entonces ha pasado prácticamente toda su vida aquí en Estados Unidos. ¿Qué recomendaciones le darías en estos momentos a esas personas que hoy por hoy quieren emigrar a Estados Unidos? Y una de las vías que tienen para hacerlo es a través de una visa de fiancé, es decir, que quizás en estos momentos están chateando con alguien por internet o conocieron el extranjero por X o Y motivo en su país y siguieron en contacto. ¿Qué recomendaciones le darías a estas personas? ¿Tú crees que vale la pena aplicar a este proceso de visa de fiancé en Estados Unidos? Yo les voy a hablar de mi experiencia. Mi experiencia hasta este momento ha sido muy positiva, pero conozco muchas mujeres que han venido con esta misma clase de visa y no les ha ido tan bien. Así que hay que tener mucho cuidado, eso es lo que primero les voy a decir, tienen que tener mucho cuidado, investigar bien primero. Ahora existen las redes sociales que son fabulosas, que ahí puedes darte cuenta de muchísimas cosas. Así que si tu corazón te dice que no,
no lo hagas porque algo malo puede pasar. Así que yo creo mucho en la intuición y yo creo que esa es una de las mejores formas de saber si te conviene o no. No hagas las cosas porque te toca o por hacerlo rápido o por desesperación, porque yo creo que ahí es donde uno comete muchos errores. Katy, ¿en algún momento tú llegaste a sentir de pronto miedo por aceptarle a un americano venirte a vivir a este país y además traerte a tu hija a una cultura desconocida? Creo que tu corazón nunca miente y yo creo que hay que hacerle caso. Yo pienso que tus familiares son una ayuda muy, muy especial para que te digan y te aconsejen. En este caso fue mi mamá y yo creo que la corazonada de las dos siempre fue positiva. Bueno, y llegamos a la parte final del video. Muchas gracias a ustedes por haber visto hasta aquí el contenido de este material. No olviden que Katy tiene un canal de YouTube súper interesante porque ella entrevista a mujeres latinas que viven en diferentes partes del mundo. Así que en la cajita de descripción les dejo el link del canal de Katy. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias a Tati y gracias a toda su audiencia por estar aquí. Y próximamente voy a subir la entrevista que le voy a hacer a Tati, así que no se la pueden perder. Muchas gracias a todos, gracias Tati. Muchas gracias, Katy. Tú tienes una historia súper interesante de admirar lo que hiciste por tu hija. Dios bendiga también a tu esposo por ese corazón tan lindo de haberte traído hasta este país y haberles dado un futuro mejor. Si ustedes también están en ese proceso, consulten su corazón, entréguenle todo a manos de Dios, que todo llega en el momento perfecto de Él. Dios los bendiga. Cualquier duda también les dejo las redes de Katy para que le consulten. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Que hicimos todo el proceso de... Los patos que están pasando, venga, les mostramos en el detrás de cámaras.